Poder estar aquí en la comunidad donde vienen los primos, Tavo y Eva, sus hijos. También he estado en contacto con Nico por mucho tiempo, informalmente por las redes sociales, y hablar de un tema que no solo me apasiona, sino es algo en lo que trabajo desde hace ya unos 9 años. Yo trabajo como consultor de traducciones para Sociedades Bíblicas Unidas. Sociedades Bíblicas Unidas es la agencia, entre otras cosas, productora de Biblia, pero también de traducción más grande que hay ahora en el mundo. Cubriendo traducciones en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, Eurasia, Asia-Pacífico, Europa, África, Oceanía. Siempre hay, y al final voy a dar algunos números con el estado de la traducción para que ustedes entiendan, porque siempre me preguntan, ¿hay que seguir traduciendo la Biblia? Que es una pregunta natural para nosotros, que tenemos, en español hay más de 57 versiones de la Biblia, versiones, revisiones y traducciones de la Biblia, protestantes y católicas, sin contar las traducciones independientes. Una traducción independiente es un académico que dice, yo voy a traducir la Biblia por motivos académicos. Si contamos las traducciones académicas, llegamos casi a 100. En inglés hay 3.700 traducciones de la Biblia. Entonces, cuando uno piensa en español o en inglés, uno dice otra traducción de la Biblia, porque tenemos la NBI, tenemos la Reina Valera 60, tenemos la Reina Valera 95, tenemos la Reina Valera 77, la Reina Valera 2020, la Reina Valera contemporánea, la nueva traducción viviente. Pronto sacarán otra cosa y uno dice otra. Pero no piensa en las más de 5.000 lenguas que no tienen nada de escritura. Y mi trabajo es acompañar a traductores, equipos de traducción de los pueblos originarios en su traducción de la Biblia. Algunos del Nuevo Testamento, otros del Antiguo Testamento. Trabajo específicamente en México, Guatemala, Costa Rica, Surinam y Filipinas. En Filipinas trabajo con 4 lenguas que no tienen escritura, entonces estamos haciendo una traducción oral de la Biblia. Esto es, ellos traducen, lo graban, pero no para distribución masiva del audio, y lo memorizan. Ustedes pueden pensar, bueno, ¿quién puede memorizar la Biblia? En Guatemala ya tenemos 6 años trabajando en proyectos de traducción oral de la Biblia, y los traductores, que también son narradores y enseñan a las iglesias el texto de la Biblia, tienen 4 horas de Biblia en su cabeza. Tienen 21 capítulos del Antiguo Testamento, un libro completo del Antiguo Testamento y el libro de Marcos, que vamos a terminar ahora en septiembre. Y cuando hablo de eso siempre hablo de Amparo, que tiene casi 70 años. Es de una lengua maya que se llama Sipacapense, hablan una lengua maya que se llama Sipacapense, y es analfabeta, no lee, no escribe. A sus casi 70 años ha memorizado en su lengua más de la Biblia de lo que nosotros hemos memorizado en toda nuestra vida. Y uno puede pensar, pero ¿por qué memorizar la Biblia cuando podemos grabarla en audio, cuando podemos distribuirla por escrito, cuando se puede tener un dispositivo electrónico? Quizá en otra oportunidad podemos hablar de oralidad. La oralidad siempre fue un componente importante en la formación del texto y en la transmisión del texto, pero también en el discipulado cristiano. Si leemos Historia de la Iglesia de Eusebio, hace referencia a Ireneo. Ireneo dice, yo vi a Policarpio, vi cómo vivía, vi cómo actuaba, vi cómo hablaba, cómo interactuaba con otros, pero también escuchaba lo que él decía, que Juan le enseñó. Policarpio era discípulo de Juan, Ireneo era discípulo de Policarpio, que Juan le enseñó, que escuchó de Jesús. Y yo escribí todas estas cosas, no en papel, él diría, no en papiro, sino en mi mente. Y las recitaba todas las noches para que llegue a mi corazón. La memorización de pasajes bíblicos hace algo a nuestro discipulado como creyentes. No solamente para embotellarnos algo, no sé si aquí usan esa
Esa palabra de embotellarse, cuando uno memoriza algo y como que lo mete en una botella, siempre los profesores dicen, bueno, cuando se explote la botella ya, sino internalizarlo, rumiarlo durante el día, pensar. Si memorizamos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Durante todo el día, ¿qué significa que tengo todo lo que necesito? ¿Qué significa esto frente a la realidad de mi escasez? Eso obviamente tiene un impacto en nosotros. Y bueno, para terminar hablando de mi trabajo, yo soy lingüista y filólogo. Noelia siempre mi esposa que está aquí con nosotros, siempre se burla de mí diciendo, él es filólogo, dile que eso, nadie sabe lo que es eso. Los filólogos trabajamos con textos antiguos. Es lingüística pero diacrónica. Nosotros comparamos la lengua a través del tiempo. Y mi especialidad es específicamente hebreo bíblico, el hebreo antiguo, el hebreo rabínico y también el hebreo moderno. Como al traducir a lenguas indígenas no usan hebreo o griego, sino que usan español o holandés, en el caso de Surinam, o ilocano, en el caso de las Filipinas. Ya tú tienes, al tener una traducción, y esto es sumamente importante que lo sepan, no es un pensamiento hereje, una traducción de la Biblia no es la Biblia, es una traducción de la Biblia. Al saber eso y al tener eso presente, tenemos que tener en cuenta que no podemos canonizar, esto es, santificar como única una traducción de la Biblia. Eso ha sido peligroso en toda la historia, en la Iglesia Católica con la Vulgata Latina, que tuvimos misa en latín hasta los años 50, aquí yo creo que hasta los años 80, y entre los protestantes con la Reina Valera 60, que creemos que corrige el hebreo y el griego bajó del cielo como no. Entonces, al traducir, tú tienes desde una traducción, tú tienes un lente y le pones un lente. Mi trabajo es, después de que terminan el texto y lo revisan entre ellos, viajo y revisamos versículo por versículo, comparándolo con el hebreo o con el griego, dependiendo del tipo de traducción, para entonces hacer enmiendas en caso de. Y es un trabajo a veces complicado porque no todas las lenguas indígenas solamente tienen, o bueno, todas las lenguas solamente tienen las palabras que usan. Entonces, seguro han escuchado leyendas o datos reales sobre traducción. En África, que no tienen nieve, tradujeron como tan blanco como el coco, o hay lenguas que no tienen mar, entonces tienen que inventar una palabra para mar. Yo trabajé con una lengua en el Amazonas, se llama Wotija, que no tiene palabra para ningún sentimiento o emoción positivo. No hay palabra para amor, no hay palabra para perdón, no hay palabra para reconciliación. Si yo digo, yo amo a mi esposa en Wotija, tengo que decir, yo odio a todas las mujeres menos a ella. O sea, todo se expresa en sentido negativo. Entonces, perdonar, que duramos 2 años tratando de ver cómo lo resolvíamos en una palabra, no lo logramos, es una frase. Entonces, Jesús te perdona. Jesús está contigo a pesar de que debe estar mal contigo. Expresado desde lo negativo. Y tiene obviamente sus retos. Y hay mucha ignorancia sobre los procesos de traducción, que es lo que yo quiero que veamos hoy, con el reto de que obviamente tenemos que traer esto al contexto eclesial y comunitario. Y cuando hablamos de traducción hay cosas que están, hay elementos que están involucrados y que en algunos momentos nos conviene, en otros momentos no es tan conveniente. Tenemos los textos fuentes, que es lo que llamamos los originales. Lo más correcto es decir, la Biblia en las lenguas originales. Las dinámicas de las lenguas en ese texto, que es algo que muchas veces la gente no comprende. Le explicaba a Tavo, por ejemplo, que uno de los retos de nuestra profesión, trabajando en Biblia, es el hecho de que
La Biblia tiene alrededor de 1000 palabras que no sabemos qué significan. Son hapax. Hapax es una vez. Son palabras que aparecen una vez en la lengua. Y el único registro de esas palabras está en la Biblia. Entonces, con el tiempo, descubrimientos arqueológicos, descubrimientos de nuevos manuscritos, descubrimientos de ciencias sociales y antropológicas de la antigüedad, descubrimos qué significa una de estas palabras. ¿Qué ustedes creen que es lo responsable de hacer? Hacer una versión que contenga los nuevos datos. Pero ¿qué pasa usualmente? Me cambiaron la Biblia. Son unos desgraciados. Perdón, si digo una mala palabra, entiendan que soy dominicano. Me voy a aprovechar. Pero no, realmente estamos ganando conocimiento del texto bíblico, que es donde tenemos los problemas de canonización. Posiciones doctrinales que nos ciegan a la realidad de la transmisión del texto. Hay posiciones como inerrancia bíblica o infalibilidad de la Biblia, que obviamente llevados a el trabajo en los manuscritos tiene sus complejidades. Yo tengo una postura obviamente teológica. Seguro ustedes también tienen una postura teológica como iglesia o deben tenerla con respecto a esto, pero en ocasiones si la postura teológica es muy cerrada, sirve más de tropiezo que de beneficio en este sentido. Los procesos de traducción y las filosofías, que es también algo que la gente no entiende y que voy a explicar hoy, junto con las dinámicas normales de las lenguas y los signos del mundo. Pero empecemos por la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la traducción? ¿Habla la Biblia sobre traducción? Sí. Y yo quiero que leamos hoy, lo vamos a leer desde Dios habla hoy, no sé qué versión hablan aquí, pero aquí lo tengo proyectado, lo pueden leer en su Biblia también. En Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 10. No sé si podemos bajarlo un poquito, porque el cuadro a veces hace... Ahí está bien, un poquito más. Perfecto. Gracias. ¿Ven todos bien ahí? Perfecto. Nehemías 8, del 1 al 10. El contexto en este pasaje: los judíos han sido llevados, o los que luego son llamados los judíos, porque no es una sola tribu. Son judíos, es la tribu de Benjamín y parte de la tribu de Efraín, también la tribu de los levitas, que luego en conjunto son llamados judíos. Es lo que queda del resto de las tribus de Israel, y en el siglo 7 a.C. son llevados siglo 6, siglo 7 a.C. son llevados en cautiverio a Babilonia. En Babilonia hablan otra lengua. Esa lengua es el arameo. El arameo es, para que tenga una referencia, el arameo en relación al hebreo es como el español y el portugués. Si alguien que habla portugués habla despacio, lo entendemos. O si leemos portugués, podemos entender un 70%, un 65%. Y lo que sucede en el exilio es que esta gente pasa de hablar hebreo como su lengua primaria, la lengua del corazón, a hablar arameo. El hebreo no se dejó de hablar, que es algo que la gente usualmente dice. El hebreo se dejó de hablar y para el siglo XIX se revivió. No, el hebreo siempre se habló. Y una de las evidencias que tenemos de esto es que Jesús, cuando le pasan el rollo de Isaías, en Lucas capítulo 4, lee desde el rollo y busca en el rollo el pasaje específico que él quiere leer. El rollo está en hebreo, los rollos no pueden traducirse a otra lengua. Pero la mayor parte del pueblo, cuando regresa del exilio, su lengua del corazón, es decir, la lengua primaria, es el arameo. Su lengua secundaria, que empezó siendo usada como una lengua litúrgica, es el hebreo. Esdras hace una lectura pública del texto bíblico, pero hay un problema: el texto bíblico está en hebreo. Entonces, esto es lo que sucede. Leamos
los versículos 1 al 10. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos delante de la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras estaba de pie sobre una tribuna de madera construida para ese fin. También de pie y a su derecha estaban Matatías, tomen nota para los que no tienen hijos, pongan nombres, Sema, Anías, Urías, Hilquías, Maesías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Entonces Esdras abrió el libro, más bien desenrolló el libro, a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos. Y al abrirlo, todo el mundo se puso de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso, y todo el pueblo con los brazos en alto respondió, amén, amén. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Los levitas, sigan tomando nota para los nombres de los hijos, Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabtai, Jodías, Maeseías, Kelitá, Azarías, Josabad, Anam y Pelaías explicaban la ley al pueblo. Mientras la gente permanecía en su sitio, ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios. Aquí vean que no es solo Esdras leyendo el texto del libro, porque estamos hablando de miles y miles de personas. Ellos también leían el libro de la ley de Dios. ¿Y qué dice? Y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. ¿Qué pasó cuando se tradujo el libro de la ley? Y como el pueblo, todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la ley al pueblo dijeron a todos los que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. Además, les dijo Esdras, vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, dice en una versión más conocida, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La parte del vino no nos lo dicen, Interesante. El pueblo, como expliqué, la mayoría hablaba arameo. Entendía parte del texto, con la salvedad de que obviamente este texto está en un hebreo mucho más antiguo, que es parte de las dinámicas que tenemos dentro del texto bíblico. Las lenguas cambian con el tiempo. Y en el texto bíblico tenemos unos 850 años de etapas de una misma lengua. Así que hay pasajes en donde una palabra significa otra cosa, pero sabemos que en el desarrollo de la lengua de 500 años después significa otra cosa. Cuando hablamos del libro de la ley o de la instrucción, como yo prefiero traducirlo, nos referimos a un hebreo mucho, pero mucho más antiguo. Y en esta etapa suceden varias cosas con el hebreo bíblico. El hebreo bíblico se escribía en algo llamado paleohebreo. No sé si vieron alguna vez el alfabeto fenicio, nos enseñan en el colegio este alfabeto. Ahora sabemos que el hebreo, el paleohebreo, es el precursor del alfabeto fenicio. Es decir, los hebreos inventaron el alfabeto que nosotros usamos hoy. Así que post-exilio hay varios desarrollos. Y si soy muy técnico en alguna parte, hermanos, levante su mano, pregunten, nos movemos orgánicamente como ustedes prefieren. A mí también me gusta eso. Post-exilio, el hebreo cambia de
caracteres de un alfabeto hebreo parecido al fenicio, o que el fenicio copió y que luego tenemos nosotros en el alfabeto latino. Pero también los hebreos pasan a hablar, a preferir inicialmente el arameo. Si leemos el texto en una versión más antigua, con caracteres que ya la gente no usa, que de hecho esos caracteres pasaron a caracteres arameos, que son los que usamos hoy en el hebreo bíblico, les voy a mostrar en un momento. Entonces la gente necesita traducción. ¿Qué pasa cuando la Biblia no se traduce bien? La gente no entiende el texto. ¿Y qué pasa cuando la gente no entiende el texto? No entiende las implicaciones que el texto tiene. Y por eso a mí me gusta mucho iniciar cuando hablamos en estos contextos eclesiales, donde se tiene que conocer sobre traducción y de hecho sobre distribución bíblica, que hay datos sumamente interesantes. Haciendo un paréntesis, le comentaba de hecho a Tavo mientras veníamos, a ver, pensemos en el mundo árabe. Y en el mundo árabe pensamos que no se puede distribuir Biblias. Sí se puede distribuir Biblias, pero no se le puede dar Biblias a gente de religión musulmana. Los de religión musulmana tienen que comprar la Biblia. Y eso le quita a sociedades bíblicas o a la librería que se lo vende la responsabilidad de nosotros se lo regalamos, estamos haciendo proselitismo. La persona la puede comprar, puede tener una Biblia, puede leerla, pero esa Biblia no puede ser, a otra persona no puede regalársela. Las personas de sociedad bíblica que trabajan en el mundo árabe saben árabe, pero no pueden hablar árabe, porque si hablan árabe, entonces se sospecha que eran musulmanes y se sospecha también que están haciendo proselitismo. Es como un trabajo de las fuerzas secretas por ahí. Se hace traducción al árabe y la traducción al árabe es legal. Pero lo que se nos vende de este lado del mundo es no se puede dar Biblias, no hay venta de Biblias, no hay iglesias. Hay iglesias. Los musulmanes no pueden ir a las iglesias. Y ese es el reto en ese sentido. Y es la bendición de tener esos espacios. Aquí podemos estar todos, dominicanos, argentinos y argentinos. Pero vemos el efecto que la traducción tiene. Cuando la gente de verdad entiende el texto, ¿qué pasaba? Si volvemos a Nehemías, dice que todos lloraban. Si pensamos en el pasado, en lo que pasó, que es que sus padres no le hicieron caso a la instrucción, no reaccionaron a la instrucción como tenían que reaccionar, por lo tanto, terminaron en el exilio. Ellos están pensando no solamente en ellos como gente que va a tener un compromiso con la ley de Dios, sino en lo que pasó, en cómo no hicieron caso a esto. ¿Por qué no escucharon la voz del Señor? No hubiésemos sido desarraigados de nuestra tierra, hubiésemos de hecho estado sembrados. Y es la traducción que hace toda la diferencia. ¿Qué pasó cuando el pueblo entendió la ley? Fueron impactados. El propósito entonces de la traducción es que se entienda. Y aquí vamos a una parte un poco más técnica. La Biblia no se escribió en español. Vámonos. Sino que se escribió en hebreo, que es lo que ustedes ven aquí arriba, y se escribió también en arameo. Hay unos cuantos versículos y capítulos en el libro de Daniel, libro de Esdras, libro de Nehemías, y también unas palabras en Esther y un versículo algo súper raro en el libro de Jeremías y en griego. Los caracteres que ustedes ven arriba. Perdón, arameo era la lengua de Babilonia. De Babilonia. Ahí empieza el arameo a escribirse esto, bueno, Daniel. El hebreo empieza a escribirse con estos caracteres. Sí. Para que tengamos una referencia, este es Aleph. El Aleph en hebreo, si esto me permite, se escribe así. En arameo, perdón.
En el paleo hebreo se escribe así. Es como una A invertida. Ayin, que está aquí, se escribe así, como un ojo. Entonces, perdón los rayones, pero el celular no me deja hacer más. Adoptaron por facilidad los caracteres arameos. Estos caracteres no son originariamente los hebreos. Este es el Salmo 103 que dice: Deuki Adonai Hu Elohim. Conozcan que el Señor, Él es Dios. Y se saben el resto, Él nos hizo y no nosotros, dice el texto. Velo anachnu. Y Juan 3:16, un versículo famoso en griego. Juan 3:16, que todos obviamente lo conocen. Hay palabras griegas y hebreas que todavía nosotros usamos. Aleluya es alaben a el Señor, a Yahvé. Hosanna, en hebreo también es sálvanos. Mesías, que es Moshiach o Mashiach, en hebreo que es ungido o elegido. Cristo es del griego, es la traducción de Mesías. Maranatá es arameo, es ven. Realmente es ven tú, Señor. Immanuel, que es hebreo, Dios con nosotros. Amén, que es hebreo y es así es verdad. Encima de eso, en español tenemos otras palabras. En hebreo, por ejemplo, fulano es una palabra hebrea. En Ruth, capítulo 3, cuando Boaz llama a la otra persona que tiene que rescatar a Ruth, él le dice: ahí va el fulano, fulano, ven acá. No dan el nombre, lo que nos quiere decir es que es una persona de nombre desconocido. No venía al caso, no importa. Entonces, esos son algunos de los de las palabras. Pudiésemos tener una lista mucho más larga que tenemos del hebreo en español. El hebreo también y la narrativa hebrea tiene sus dinámicas, que quizás podemos hablar un poquito más de eso si el tiempo no lo permite. Yo no quiero cansarlos mucho hoy, pero lo central es esto. El propósito de la traducción es que la gente entienda. Si la gente entiende, puede acercarse a Dios. Y si se acercan a Dios, sus vidas van a ser transformadas. Esa es la realidad. Nosotros no transformamos vidas. Yo no transformo la vida de nadie. Fue un gran alivio. Nosotros plantamos una iglesia que se llama El Círculo. Todavía nos congregamos ahí. De hace 4 años no soy el pastor porque lo dejé para poder dedicarme a la traducción bíblica. Y fue un gran alivio para mí el día que yo descubrí que yo no era Jesucristo. Ustedes se ríen, pero a veces el pastor da un consejo y quiere que la gente siga ese consejo sí o sí. Si no, no duerme, o duerme en posición fetal, o se tira en la ducha ahí. Y yo realmente entendí: yo no soy Jesucristo, yo no puedo cambiar a nadie. Yo soy un canal. Después cada persona es responsable de lo que tiene que hacer. Entonces, cuando le decía algo a alguien, mi expectativa era que esa persona no lo iba a hacer. Y que en su falla era parte de su aprendizaje y su caminar con Dios. Uno de los padres de la iglesia decía que en nuestro caminar espiritual está pararnos, pero también está la caída. Y en caernos aprendemos. De hecho, es algo que nosotros no podemos ocultar. Y hay mucho beneficio en que la gente entienda la Biblia. Algunos pueden pensar: estas son 2 hermanas de la lengua quiché, una lengua maya de Guatemala, quiché de Totonicapán. Si pueden ver sus vestiduras, todos en Guatemala se identifican con vestiduras muy específicas, se llama huipil, lo que las mujeres usan. Tú identificas cada etnia de acuerdo a su ropa, la usan todo el tiempo. Hasta hace 10, 15 años solamente lo usaban en sus comunidades. Ahora, gracias a Dios, en la capital, mujeres que son abogados o que son maestras
o que limpian la casa, o que trabajan en la calle, usan su ropa tradicional, con mucho orgullo. Pensaríamos, bueno, son de Guatemala, hablan español. El 60% de la población de Guatemala es indígena. Y el 30% de esa población, del total de la población de Guatemala, es monolingüe. ¿Qué quiere decir esto? Solamente habla lengua indígena. Estamos hablando de aproximadamente 6 millones de personas. ¿Quién traduce usualmente desde el púlpito? El pastor, que tiene un mérito, pero que en ocasiones tiene un conocimiento del español limitado. Por ejemplo, y esto lo escuché yo desde el púlpito, el pastor leía la Biblia, traducía a lengua indígena y luego le decía a los hermanos, leía el pasaje de Mateo en la descripción de Juan el Bautista, le decía, Juan era rico porque comía langosta. Exacto, se equivocó de langosta. Pero en su mente solamente hay una langosta. Para ellos las langostas son chapulines, donde viene chapulín colorado, de hecho. Entonces, todo tipo de horrores se dicen en el púlpito tratando de traducir de esta manera. Hay 3 tipos de traducciones. Y esto es muy importante que nosotros como iglesia lo conozcamos. Una traducción formal, que es la que usamos usualmente, valga la redundancia, en liturgia, en los programas de la iglesia. Las traducciones funcionales, que son usadas también en liturgia, pero la gente la prefiere para estudio, para lectura de la Biblia. Y las traducciones dinámicas. Alguna gente le llama libre, pero no hay libertad en traducción. El traductor que es libre transgrede. Entonces, alguna gente diría, bueno, todo traductor tiene su libertad dentro de cierto contexto. La gente no traduce a lo loco. Y la dinámica se usa para devocional, para estudio, para lectura o para evangelismo. Si queremos un ejemplo de las diferentes versiones, la formal sería la Reina Valera 60 o la Reina Valera 95, la Biblia de Jerusalén, la nueva versión de las Américas o la versión de las Américas también es una Biblia formal. Funcional cae la NBI, la nueva versión internacional, la NTV, nueva traducción viviente, la Reina Valera contemporánea, la Dios habla hoy. Y en dinámica tenemos en español la TLA, que es la traducción en lenguaje actual, y la nueva Biblia viva, y hay una Biblia que se llama Biblia del Jubileo, que pudiésemos poner también como ejemplos. Para que ustedes vean cómo cambia la lengua, y este es un dato muy interesante, la Dios habla hoy, que está dentro de las Biblias funcionales, empezó como una Biblia dinámica. Por eso se llama Dios habla hoy. Con una audiencia específica de niños y jóvenes. La Dios habla hoy, 40 años después, es una versión funcional. Porque las lenguas son animales sociales, las lenguas cambian. ¿Ok? Y por ejemplo, para recomendar a alguien que está empezando en el camino de la fe y por ahí le cuesta un poco más entender las otras Biblias, es mejor recomendar que se compre una dinámica, por ejemplo, para entender mejor la palabra. Es mejor una Biblia dinámica, una TLA, puede ser una Biblia funcional como Dios habla hoy, o la NTV, nueva traducción viviente, que cae dentro de uno de estos, cae como en el medio. Yo tengo una especie de diagrama porque no todas son totalmente formales o totalmente funcionales, pero sí se recomendaría eso. Yo tengo un testimonio personal en ese sentido. Todo el que tiene mucho tiempo siendo creyente, yo acepté al Señor en 1991, tenía 3 años. Y bueno, Reina Valera 60 es la Biblia. Pero cuando yo entré a la universidad, 96, 97, 98, estaba cansado perdónenme hermanos, humano que falla. No, había cosas que yo no entendía y con la que luchaba. Y un amigo me regaló
un evangelio de Juan de ni siquiera es una traducción de la Biblia, es una paráfrasis que se llama The Message. Ahora la tradujeron al español, se llama El Mensaje. Sale creo que en septiembre. Y él me lo pasa, yo lo tiré ahí porque paráfrasis del diablo. Si no es Reina Valera, el Señor la reprenda. Semanas, meses después lo tomé y empecé a leer el evangelio. Para que entiendan, una paráfrasis se toma ciertas libertades. Por ejemplo, la parábola de los talentos, que dice, a uno le entregó 10 talentos, a otro 5, a otro 1. En The Message dice, a uno le dio $10 millones, a otro le dio $5 millones y a otro le dio $1 millón. Entonces, si tú la lees tomando eso en cuenta, perfecto. Yo empecé a leer el Evangelio de Juan y la Biblia se volvió tridimensional para mí. Al punto que había partes en donde decía, la Biblia no puede decir eso. Iba a la Reina Valera y decía exactamente lo mismo, pero aquí me lo estaban explicando. Entonces, elegir una traducción, y quizás esto es algo que va para después, elegir una traducción y conservar una traducción bíblica, obviamente en las comunidades de fe, para evitar errores o para evitar quizás falta de consistencia, deberían de elegir una versión de la Biblia para que todos lean más o menos lo mismo, pero en la lectura personal tenemos que reconocer que la versión que yo lea es algo de mi preferencia. Y entendiendo que la traducción es una traducción, no es la Biblia, aunque me da luz sobre la Biblia, yo sé que puede ser un poco confuso, si se confunde alguien pueden hacer preguntas después al final. Yo tengo que entender que no puedo ser de piedra de tropiezo para otros que elijan otras versiones de las Escrituras, otras traducciones también. Entonces, tú puedes decir, bueno, yo leo esto, pero volverse dogmático con respecto a una versión específica cae dentro del punto de la ignorancia. Por dos razones. Hablé de que las lenguas son animales sociales. Entonces, en primer lugar, las lenguas cambian. Entonces, las Biblias necesitan actualización lingüística. Por ejemplo, ¿qué son ascuas? Lengua de fuego, carbón encendido, fuego. No, o sea, no podemos poner de acuerdo con respecto a qué son ascuas. ¿Por qué? Porque ya no usamos la palabra ascuas. Ascuas es lo que ustedes usan en el asado, que es dejar que la leña se transforme en brasas. Ya nosotros no usamos ascuas, usamos brasas. De hecho, ascuas tiene otro significado en nuestros diccionarios. Es un significado, de hecho, idiomático. Me ponen ascuas, es decir, me la está poniendo difícil. Pero solamente se usa como regionalismo en México y en Centroamérica. Yo creo que aquí no se usa eso en Argentina. Hay 2.800 palabras que desaparecieron de nuestro vocabulario. Ya no son incluidas en el diccionario. De esas, el 70% están en versiones más viejas de la Biblia. Cuando tú pones una Biblia de hace 50, 60 años en manos de una persona que tiene otra mentalidad lingüística, tienes que explicarle continuamente qué significa algo o necesita ayuda para que llegue a algo. Por eso se hacen otras revisiones y versiones y nuevas traducciones. En segundo lugar, como dije al principio, hay descubrimientos que logramos nuevos. Por ejemplo, y esto es un descubrimiento del que se benefició la Reina Valera 60, hasta principios del siglo XX se creía que el koiné, el griego del Nuevo Testamento, fue dado por el Espíritu Santo, porque no había ninguna evidencia escritural de esa lengua en otros escritos. En finales del siglo XIX se descubren un montón de manuscritos, de papiros, de hecho, escritos en griego koiné. Una de las palabras que se pensaba que tenían un significado mágico era la palabra que se traduce como pan en el Padre Nuestro. Entonces la gente si pueden ver comentarios del siglo XIX, explicaba,
Este pan es el sustento espiritual que nos da el Señor. Pero, a sorpresa, cuando descubrieron estos manuscritos, había una lista de compras que una madre le da a un hijo que va de viaje al otro lado del río Nilo y le dice: tráeme gallinas, perdices, arvejas, y aparece la palabra de pan ahí, pan. Asegúrate, como te he dicho, que esté fresco. Entonces ahí descubrimos que no es el pan sustento espiritual de cada día, sino es pan fresco. Danos hoy la comida de hoy. Y punto. Para nosotros como, ya lo sabíamos, claro, pero hace 100 años no se sabía. Entonces, 1, necesitamos actualización lingüística. 2, ganamos conocimiento con nuevos descubrimientos. Un texto que yo siempre uso como ejemplo para que veamos la diferencia entre las versiones es Amós 4:6. Amós 4:6 dice en Reina Valera 60, que sería formal equivalente: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Tener los dientes limpios es una condición positiva o negativa? Positiva. Ya yo veo a la maestra de escuela bíblica, las iglesias que tienen los niños, diciéndole: niños, tienen que cepillarse toda la noche porque la Biblia dice: os hice estar a dientes limpios. Pero es una expresión idiomática que significa: los hice pasar hambre. Por eso, la Reina Valera contemporánea dice: los hice pasar hambre. Elimina dientes limpios, porque para nosotros es otra cosa. La TLA dice: les hice pasar hambre, en ninguna ciudad había nada de comer, pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. El pasaje de ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, en una formal equivalente. En la funcional equivalente, harás que se avergüence de su conducta. O en la dinámica, harás que le arda. Usa una expresión que tiene conexión con ascuas, con las brasas, que le arda la cara de vergüenza. Como pueden ver, las versiones formales prefieren no traducir la expresión. Las versiones funcionales y dinámicas prefieren darnos un significado, explicarnos el significado. Yo trabajé para mi tesis doctoral con expresiones idiomáticas con corazón, lev y levav, en la Biblia hebrea. Y sucede que corazón, en el 98% de las veces, significa mente. No significa corazón, sentimiento, no está relacionado con el sentimiento. Y eso debería pasar a traducción. Por ejemplo, tenemos este famoso pasaje en Proverbios capítulo 14 que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿A quién se le dice ese tipo de versículos? A los jóvenes. Cuidado con esa malona, porque tú sabes que la Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. O a la joven: cuidado con ese muchacho, porque la Biblia dice que guardes tu corazón. Pero pongámonos dentro del mismo contexto de Proverbios. ¿Qué es Proverbios? Un libro llamado de sabiduría. ¿Dónde está el asiento de la sabiduría? En la mente. Entonces deberíamos ya traducir: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Eso traería de hecho un nuevo significado para nosotros como creyentes que hemos desplazado la mente dentro de nuestro discipulado. Muchas iglesias es como si te dijeran: deja el cerebro en la puerta y entra a adorar con nosotros. No piense por ti mismo. Y si tú piensas por ti mismo, tú eres un transgresor. Hay líderes y pastores que se enojan cuando le hacen preguntas. Y yo siempre le digo: si tú te enojas cuando te hacen preguntas o cuando cuestionan lo que tú enseñas, entonces significa que tú no sabes lo que está enseñando. Porque cuando uno está seguro de lo que enseña, ¿qué hace? Cuestiona, dale. Esto aguanta el escrutinio. Yo siempre doy el ejemplo en el círculo. Tenemos la costumbre de en las prédicas interrumpir, hablar, gritar. Mira, no sé qué, Yo recuerdo una vez predicando de Isaías, que faltando 5 minutos para terminar la prédica, levanta la mano a alguien
y dice, Fausto. Y yo, ¿qué fue, Cristian? No entendí. Fue como, ¿qué le digo? Entonces le dije, gracias, Cristian, porque ahora puedo explicarle mejor. Seguro, otras personas como tú tampoco entendieron. Si alguien no entendió aquí, dígalo ahora o cayó para siempre. Y eso, de hecho, ayuda. Nosotros tenemos que ser un espacio que propicia la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su espíritu, de su alma, de su mente. Se ha habido mucha agua bajo el río con respecto a las traducciones, con respecto a alma, corazón, o sea, se puede entender como un ser interior y uno corpóreo. Viste que siempre está la división, no, esto es alma, esto es espíritu, y yo entiendo como que hay una cosa interior, no sé si las traducciones lo hablan así, si todas las veces que dice alma, espíritu, espíritu, mente, corazón, entonces entiendo que hay alguna cosa interior y una cosa carnal. Sí, muy buena pregunta, de hecho. De hecho, yo estoy trabajando precisamente en Alma para una ponencia ahora en octubre con otro compañero, en noviembre. Y hay algo muy interesante. Una de las cosas que se ignoran cuando se habla del asunto es que las palabras son polisémicas. Esto es, las palabras tienen varios significados. Por ejemplo, si yo digo verde, ¿qué yo quiero decir? Verde es un color, pero verde también es una persona que no tiene mucha experiencia. Verde también es una fruta que no está madura. Verde también es esperanza. Entonces yo puedo decir, ingeniero, yo no puedo trabajar con ese muchacho porque está verde. ¿Qué yo quiero decir? Que es Hulk. Hulk, le dicen aquí. No, quiero decir que el tipo no tiene experiencia. Si yo digo la pared está verde, me refiero al color. O hoy me levanté mirando todo verde, ¿significa que tengo problemas visuales? No, significa que tengo esperanza. Y sucede lo mismo con nefesh, que es la palabra para alma, con ruach, de hecho, que es la palabra que se usa para espíritu, con lev, que se usa para la mente, se usa para la voluntad, se usa para la persona y se usa también para el órgano. Entonces, siempre yo le digo a la gente, el contexto es tu amigo. Y cuando se hacen ciertos postulados, se ignora, o el académico quiere ignorar, y uno de los problemas de la academia es que la gente tiene que escribir y contribuir siempre y a veces dice cualquier cosa, esta característica de diferentes significados que tiene la palabra. Entonces, nefesh se puede significar alma, el ser interior, garganta, cuello. Entonces, desde el sentir, en la concepción hebrea, el ser es integral, en la concepción bíblica. Esto es una sola cosa. Pero tiene cuerpo, tiene alma. Y no solamente tiene espíritu, también tiene mente. Entonces, en algunas partes vamos a encontrar que solamente habla de alma y cuerpo, o de espíritu y cuerpo, en otras de espíritu, alma y cuerpo. Pero si tomamos como punto de partida la revelación progresiva dentro del texto bíblico y también conjugamos diferentes pasajes, nos vamos a dar cuenta que el ser humano no es tripartito, es más como cuatripartito. Y hay sus definiciones en ese sentido. Ahora, no se trata al espíritu aparte del cuerpo o a la mente aparte de todo el ser. De hecho, ese es uno de los problemas del discipulado cristiano. No toma todo el ser como evidencia. Todo nuestro ser tiene que estar involucrado en nuestra conexión con el Señor. Espíritu, alma, cuerpo y mente. Y hay gente que se divide. Yo sirvo al Señor con el espíritu, pero no con el cuerpo. O mi mente no debe estar al servicio del Señor. Pablo hace mucho esa simplificación. Cuando dice el hombre exterior, el hombre interior. Con la mente sirve al Señor, con mi cuerpo. O sea, Pablo lo hace
creación, mente, cuerpo, alma, espíritu, voluntad. Pablo lo simplifica por ahí en su cátedra para que entienda la gente. Claro. Un ser interior y una persona. Y un ser interior, claro. Aunque el pasaje en cuestión, para mí, Pablo está hablando en pasado. Si lo tomamos en contexto, sobre su propia vida. Primero aquí la hermana y después Nico. Según entiendo, el alma sería el ser interior, o sea, retomando lo que dice Gaby, sería el ser interior, todo lo que abarca. Uh-huh. Y digamos, el antónimo sería cuerpo, la carne. Sí, es mucho más, el ser humano es mucho más complejo que eso, en el sentido bíblico. Y por eso es difícil de definirlo. Exactamente, es difícil ser dogmático. Por ejemplo, hay gente que dice, no hay alma, no hay espíritu, de todo una sola cosa. Bueno, eso no choca con el texto bíblico. ¿Qué pasa cuando el salmista dice, alma mía, tú le tienes que alabar? Él no está hablando a su persona, él está hablando a que su interior está dividido de su exterior. Y hay momentos que tú quieres hablar con el exterior, pero tú encuentras un bloqueo en tu interior. Lo sentimos eso, básicamente. Y hay veces en que alguna parte de mi ser está totalmente desconectado de lo que yo estoy pensando, de cómo yo puedo pensar. Y yo no sé cómo llegar a la profundidad de eso. Entonces, es esencialmente complejo. Podemos hacer un estudio de eso ya en otra ocasión, porque sería bien interesante realmente. Para ver, en otro momento, la palabra conciencia se relaciona. Porque Pablo mismo dice, en el momento que mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo. O sea, no sé, para después, porque fíjate que la conciencia interactúa de alguna manera también, cuando dice también el salmista, aún en las noches me enseña mi conciencia. Exactamente. O sea, mi conciencia activa la mente ahí. En mente. O hay algo más. Conciencia en mente. Que es una de las cosas que tenemos en traducción escritas. Como en literatura tú no puedes usar siempre la misma palabra para la misma cosa, en el texto se usa mente, se usa conciencia, se usan sinónimos. Yo soy partidario, y muchos de mis colegas van en contra de eso, de que seamos consistentes. Si usamos mente, usemos mente. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer un estudio, creas confusión entre la gente que no conoce las lenguas bíblicas. Por ejemplo, ya para darles un ejemplo en esa dirección, pero desde otro punto de vista. El otro día estábamos en nuestro grupo de matrimonios en el círculo y la persona que estaba enseñando está enseñando desde Génesis. Y en Génesis capítulo 2, en la versión que estábamos leyendo, dice, y el Señor le dijo al hombre, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Esto es un recurso lingüístico en hebreo que es básicamente, si lo traducimos literalmente, es morir, morirás. Son dos palabras. Si lo usamos el infinitivo conjugado con una forma indicativa del verbo, es acentuando la idea. Pero en el capítulo 3, cuando en esta traducción dice que cuando la serpiente le preguntó a Eva, Eva le dijo, no podemos comer del árbol, ni siquiera tocarlo, porque el día que comamos de él, moriremos. Y la persona que está dando el estudio dice, ven, Eva no solamente le añadió a lo que el Señor le dijo a Adán, porque ella dice que no lo coman pero no lo toquen, le añadió, sino que le quitó, porque dice ciertamente morirán en el mandato del Señor, pero Eva dice morirán. Yo voy de una vez al hebreo y veo lo mismo. Pero la persona duró 15 minutos haciendo una comparación entre las dos cosas. No es su culpa. Es culpa de una falta de consistencia en la traducción, que debió de traducir siempre, ciertamente morirás. Que otra cosa que no nos damos cuenta es que Adán estaba con Eva. Y a veces
enseñamos, Adán no estaba ahí, Eva estaba de su cuenta, por eso las mujeres siempre deben de estar con su esposo. No, dice, y Eva comió y le dio a Adán, su esposo, que estaba con ella. O sea, Adán estaba ahí embelesado, quizá en Eva, ustedes saben, sin sus cosas y con sus atributos, y no le escuchaba a la serpiente. Punto. Entonces, es responsabilidad de ambos en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de los diferentes tipos de traducción, ya para darle conclusión y pasemos a preguntas, una de las razones por las cuales no debemos de satanizar las traducciones es porque cada traducción tiene un propósito. Cuando se traduce de manera formal, se piensa en la iglesia. En muchas comunidades que tienen, nosotros por ejemplo en nuestra comunidad no somos para nada formales, no sé cómo son aquí, me parece que no, pero hay otras comunidades que sí les gusta este lenguaje elevado, en español de España, tío y todas esas cosas. La funcional es litúrgico y para lectura personal, y la equivalencia dinámica se puede usar en la liturgia, pero obviamente es más para un acercamiento evangelístico. Entonces, no es bueno de ninguna forma satanizar las traducciones. ¿Por qué necesitamos más traducciones? Esta es la realidad del mundo. Esto es de enero de 2022, no ha cambiado mucho. Perdón que no lo actualicé, hay una nueva actualización del 2024, pero se añadieron 20 Biblias más, 739 ahí. En el mundo hay 7.376 lenguas. De esas 7.376 lenguas, 719, ahora 739, tienen la Biblia completa. Otras 1.593 tienen el Nuevo Testamento. Y 1.212 yo ni las cuento, pero, qué sé yo, para sentirnos bien se ponen dentro de las estadísticas porciones. ¿Qué es una porción? Un capítulo, un libro para niños, un evangelio puede ser, a veces no llega ni siquiera un evangelio, parte de un evangelio o un resumen de varios evangelios, a 1.212 lenguas. Sin escritura hay 3.852 lenguas que no tienen nada de Biblia en su idioma. Si la sumamos a las porciones, tenemos unas 5.000 lenguas sin Biblia. Nosotros en este momento hemos completado estas traducciones para el 2021. Para el año que viene, de hecho, vamos a terminar, uno de los proyectos que estoy trabajando va a terminar el Nuevo Testamento, otro va a terminar el Antiguo Testamento. Nuestro propósito es traducir la Biblia a 1.200 lenguas para el año 2038. Para eso es importante, y por eso quizás ustedes hubiesen preferido otro tema, pero para mí es importante que la iglesia conozca sobre esto. Es importante que nosotros oremos por la traducción. También es importante que cooperemos con la traducción bíblica y, ¿por qué no? Si alguno puede, estudie y colabore con la traducción bíblica ya en acción en el campo. En Latinoamérica solamente somos 3 especialistas en lo que yo hago. Por eso yo tengo que trabajar en 19 lenguas. Legalmente yo tendría que trabajar solamente en 6 lenguas. Pero no hay más. ¿Qué sucede? Las iglesias dicen, no estudies Biblia porque vas a perder la fe. Y aquí debo hacer una diferencia entre estudios bíblicos y estudios teológicos, lo que se llama usualmente ciencias bíblicas. En estudios bíblicos estudiamos con el texto, sin dogmas, sin doctrina, sin teología, a pesar de que tenemos nuestras propias, algunos, los manuscritos, la arqueología, la antropología,
la lengua, los avances de hecho tecnológicos que ayudan también en ese sentido. Paleografía, que es el estudio de las letras y de dónde vienen. Hay gente que te puede mirar un manuscrito y te va a decir, ese manuscrito se escribió en Italia, la letra es del siglo tanto y la tinta parece que provino de tal sitio. Son especialistas en ese sentido, en esa dirección. De los especialistas de Biblia que hay en el mundo actualmente, solamente 10% son cristianos. El 90% de los especialistas en Biblia del mundo no era así hace 40, 50 años. Para que tengan una idea, el especialista más importante en Nuevo Testamento, en crítica textual del Nuevo Testamento, es agnóstico, que es Bart Ehrman. Obviamente, él lo trata como es su profesión, y aunque es medio, ahora con este asunto de las redes sociales, es medio sensacionalista, cuando se trata de crítica textual, él incluso dice, ninguna variante que encontramos en los manuscritos del texto del Nuevo Testamento afecta a ninguna doctrina de la iglesia cristiana. Pero, de alguna u otra forma, cuando una persona que tiene autoridad en el texto, por cuestiones sensacionalistas, denigra el texto, hay gente que le hace caso. ¿Qué ha pasado con eso? Los estudios teológicos son estudios sobre la interpretación del texto. Nosotros en Biblia no nos metemos en la interpretación del texto, sino en brindar recursos para interpretar el texto. ¿Qué ha pasado durante los últimos 40 años? Que todos han dado un paso atrás. Dentro de la iglesia cristiana, no todos, la mayoría ha dado un paso atrás para involucrarse en esto. Yo mismo he recomendado, le he conseguido beca a 2 muchachos. A uno de ellos, el pastor le dijo que no estudiara eso, que iba a perder la fe. Pero ¿por qué va a perder la fe? ¿Tú tienes duda en el discipulado que tú le estás haciendo? O sea, yo estuve estudiando 6 años. Y en esos 6 años, ninguno de mis profesores era creyente. Ninguno. Yo no perdí la fe. Al contrario, o sea, tuve mis momentos se siente solo porque no es algo que tú puedas discutir con todo el mundo, pero al contrario, yo busqué formas de profundizar dentro del texto bíblico. A mí tampoco nadie me animó a perder mi fe siempre se respetó. Entonces, una de las formas que nosotros también podemos ayudar en ese sentido es en colaborar con enviar, motivar a gente. No necesariamente tiene que ser joven. Yo no empecé muy joven, yo empecé a la mitad de mis 30, a que estudie lenguas bíblicas, filología, lingüística, crítica textual, de modo que nosotros también tengamos una voz en que el texto bíblico gane prominencia, la prominencia que tiene. Siguiendo con las estadísticas, y ya para terminar, para que vean, solamente en 2 países de América Latina hay más de 400 lenguas. México tiene 360 variantes de 68 lenguas y Guatemala tiene 54 variantes de 24 lenguas. Guatemala es un campeón porque en 7 años terminaremos traducciones en todas las lenguas, pero en México solamente hemos traducido a 76 lenguas. Y aparecen lenguas nuevas. Por ejemplo, yo estoy trabajando con una variante del zapoteco que se llama Zapoteco de las Delicias. El Zapoteco de las Delicias es una lengua que inició en los años 60. ¿Cómo? En los años 30, 34, 35, un señor en medio de su borrachera tiene una visión y acepta al Señor en una comunidad que se llama El Porvenir. En esa época había mucha, todavía lo hay, pero más que ahora, había disputas entre católicos y evangélicos. Si tú te convertías, te enterraban, quemaban tu casa, quemaban templos con gente dentro del templo.
Y a este señor y su familia lo golpeaban, los enterraban, le quemaban la casa. Otras familias, al ver el templo de este señor, se convirtieron también, aceptaron al Señor, y finales de los años 30 deciden mudarse al otro lado de la montaña. Para 1970 era otra lengua. El zapoteco del Porvenir no se entiende con el zapoteco de las Delicias. El zapoteco del Porvenir tiene el Nuevo Testamento, pero los de las Delicias necesitan otro Nuevo Testamento. O sea, es una lengua que nació hace 50 años. Entonces, es algo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta. Aún así, también, como viven lenguas, también mueren lenguas. Estas son algunas de las lenguas que han muerto solo en México en los últimos 100 años. Creo que tiene audio eso. Pensar que ninguna de esa gente escuchó nunca la palabra de Dios en su lengua. La razón por la cual yo estoy en esto es porque en 2013 yo pude presenciar la entrega de una Biblia completa a la lengua quichua de Ecuador. Y yo pude ver cómo la gente lloraba, celebraba, brincaba, marchaba porque recibían la palabra de Dios por primera vez. Y algunos decían llorando, Dios no desprecia nuestra lengua, Dios habla en mi lengua. Por primera vez yo puedo escuchar a Dios. Esto es parte de nuestro llamado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y cómo van a creer si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si nadie se les predica? Hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Dios le bendiga. Gracias por
escucharnos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.